Antes de eso, lo tengo ya en el móvil a Roberto Maidana con Martín Redrado, con el expresidente del Banco Central, en un día importante, les decía, porque fíjense que el dólar hoy está en 42, prácticamente 42.60. 43.60. 43 pesos. 43.60. Claro, pero en la City estoy viendo un poquito más abajo, ¿o no? 43.60. Ese es el mayorista. Perdón, habían puesto el mayorista, claro, en 42.60 el mayorista. Sí, está bajando, 42.54 ahora. Bueno, 42.54 el mayorista Claro. y un pesito más, 43.60 el dólar minorista, es decir, un dólar que va hacia abajo. El gobierno lo quiere mantener así hasta octubre. Roberto, a ver, estás ahí con Redrado. Sí, te estaba escuchando, Maxi, escuchaba todos los análisis que vos hacías sobre el tema de la proyección política, lo que va a pasar en Provincia de Buenos Aires, y también cuando llegamos, él mismo intuyendo lo que pasa, agenda abierta, acuerdo con la Unión Económica Europea, que puede ser para el Mercosur, para la Argentina, y el tema del dólar como componente electoral, el dólar vota también, así que ya podés dialogar con él. Gracias, Roberto. ¿Qué tal, Redrado? ¿Cómo anda? Bueno, primera pregunta, ahora vamos a lo de Unión Europea-Mercosur, usted tiene mucha experiencia respecto a eso, pero está viendo que el gobierno tiene la idea de mantener este dólar planchado no solamente hasta agosto, sino hasta octubre. ¿Esto es posible? Bueno, el dólar está artificialmente planchado, le han puesto paños fríos, básicamente con una política monetaria bastante dura, con la amenaza de intervenir en el mercado cambiario, con tasas de interés que han favorecido las colocaciones en pesos. Hemos tenido también mucha llegada de capitales golondrina de corto plazo, que eso le agrega volatilidad, como vos sabés, Maxi, lo que se llama carry trade, gente que toma fondos en el exterior, los coloca en fondos de inversión o en títulos públicos argentinos que están dando una muy buena rentabilidad, y a la primera de cambio se van. Y lo segundo es que también tenés tarifas planchadas, por lo menos hasta el mes de octubre o el mes de noviembre, hasta pasadas las elecciones, con lo cual también tenés una inflación a la cual le has puesto paños fríos, pero no hay una resolución final. Por lo tanto, lo que se está haciendo es patear los problemas para adelante. Todavía no hay un programa antiinflacionario de fondo, y bueno, esto es lo que va a tener que resolver el gobierno, este u otro, a partir del 10 de diciembre. Redrado, mantener, como usted dice, este dólar artificialmente bajo, es decir, que un dólar que, a diferencia del resto de los precios de la economía que están subiendo todos los meses, por ejemplo, desde septiembre pasado la inflación fue 36%, el dólar subió con este dólar 8% desde septiembre del año pasado, ¿no? Si esto se continúa, el dólar va quedando retrasado respecto al resto de los precios de la economía. Aumentan todos los precios de la economía, menos el dólar. Así es. ¿Esto tiene un riesgo? Bueno, sin duda, no se necesita ser economista, Maxi, para hacer este análisis. Ya ha ocurrido en el año 2017, cuando lo más barato fue el dólar. Lo veíamos con argentinos veraneando en el exterior. Esto lo empezamos a ver nuevamente, vamos a verlo en las vacaciones de invierno. Con lo cual, la receta de atrasar el tipo de cambio termina siendo pan para hoy, hambre para mañana. No se resuelven los problemas de fondo y en algún momento el tipo de cambio corrige. Obviamente lo mejor es que se vaya haciendo de manera administrada por parte del Banco Central. Yo he advertido, y también con siempre la voluntad de aportar a que la Argentina le vaya mejor, se lo he dicho también en privado a las autoridades, es que después de las PASO, de acuerdo al resultado electoral, probablemente tengamos tensión cambiaria, y es muy importante que el Banco Central esté alerta. Algo está haciendo en materia de cuando estamos viendo cómo está trabajando en el mercado de futuros. Pero si tenemos tensión cambiaria, bueno, cuidado que eso no sea uno de los electores en términos electorales. ¿Cómo influye ese resultado de las PASO, no? Porque acá no estamos evaluando qué quiere hacer Fernández o qué quiere hacer Macri. A mí me dicen que Alberto Fernández se ha reunido con gente del mercado, con grandes bancos de inversión,
y le han dicho, mirá, vos no vas a tener el beneficio de la duda, más allá de que vos quieras dar señales al mercado, más allá de que digas que no va a volver el cepo, de que vas a pagar la deuda, no vas a tener el beneficio de la duda si ganás los primeros meses. Eso puede impactar a partir de agosto según qué resultado en la elección de agosto. Es decir, si los Fernández están muy arriba respecto a Macri y Pichetto. Bueno, yo no quiero entrar en consideraciones electorales porque ustedes son realmente muy buenos y tenés un panel de analistas. Déjame concentrarme en lo económico profesional. Sí. Lo cierto es que mientras los candidatos no den precisiones de qué es lo que van a hacer en materia económica, y mi visión es que cada vez más, cuando estemos más cerca de la primera vuelta, entre las PASO y la primera vuelta, se le van a requerir a los dos o a los tres candidatos que den precisiones y que den certidumbres, por ejemplo, qué tipo de política van a llevar adelante en materia cambiaria. Incluso el propio gobierno, Maxi, como vos sabés, el programa de Misión Cero termina en diciembre de este año. No hay certidumbre de parte del propio oficialismo de cómo continúa la política monetaria hacia adelante. Y sabemos que el programa de Misión Cero no solo no ha combatido la tasa de inflación, la está bajando artificialmente, sino que no da una proyección de mediano, digamos, a 2 o 3 años vista, que es lo que necesita la política económica. En síntesis, lo que se va a necesitar después de las PASO es que los grupos o los partidos que tengan la posibilidad de gobernar la Argentina den certidumbre en términos de precisiones de política económica que aún la economía argentina no tiene. Bueno, la otra pregunta es ¿qué impacto tiene en la situación económica de la Argentina, si tiene algún impacto en el corto plazo o no, este acuerdo Unión Europea-Mercosur? Usted ha sido en su momento no solamente expresidente del Banco Central, sino secretario de Relaciones Económicas Internacionales, tiene muchísima experiencia de haber negociado con la Unión Europea. ¿Tiene algún impacto? ¿Es tan beneficioso como dice el presidente Macri? ¿Es tan nocivo o tan preocupante como dice el candidato Alberto Fernández? Pues yo propongo despolitizar el acuerdo Unión Europea-Mercosur e ir a la sustancia. Y aquí lo podemos analizar, Maxi, en 2 planos. Uno, desde el punto de vista de las señales de política económica, en términos de un sello institucional que da un acuerdo Mercosur-Unión Europea. Lo pondría en estos términos. Es como un Maastricht para el Mercosur. El Maastricht, recordemos que fueron las reglas que fijó la Unión Europea de largo plazo en términos de comportamiento, con lo cual lo que genera es, en el plano institucional, en el plano de las señales, un sello de calidad. Ahora bien, los acuerdos comerciales hay que medirlos en dólares o en porotos. ¿Cuánto se ganó y cuánto se tuvo que pagar para poder acceder a eso? Cuando analizo puntualmente cuánto acceso a mercado, es decir, cuántos kilos o toneladas de carne puede vender más la Argentina, cuántas toneladas de biocombustible puede vender más nuestro país, ahí no veo mucho. Me sorprende también, además, que haya sido la Unión Europea la que ha dado mayores precisiones en términos de las canastas de bienes que tienen alguna preferencia en términos de acceso. Yo creo que ahora hay que hacer mucho hincapié en lo que se denomina técnicamente cláusulas de salvaguarda, es decir, cómo se protege a aquellas industrias o aquellos sectores que pueden ser más vulnerables frente a este acuerdo, lo que se llama, frente a un problema en estas industrias, frente a un problema de empleo, cómo se puede proteger, cómo se disparan esas cláusulas de manera tal que no se reduzcan aranceles de manera tan progresiva. Esas cláusulas de salvaguarda obviamente las está mirando la Unión Europea para sus productos agrícolas, claramente nosotros la tenemos que mirar para nuestros productos industriales y además, por supuesto, poner por delante una agenda de cómo mejoramos la productividad en la Argentina. Y para esto entonces
debemos tener la misma carga impositiva que tienen los europeos, la misma carga en materia de costos. Hay que hacer mucho en materia de costos en la Argentina en los próximos años, y esto espero entonces que haya consensos más allá del acuerdo sobre Unión Europea-Mercosur de cómo hacemos para que Argentina exporte más. Y redondeo con esto, Maxi, y termino. Sí. Para mí, en términos de acuerdo a mercado, y por mi experiencia, como vos lo señalás, hay más para ganar en otras negociaciones comerciales en países que sean complementarios con los nuestros. Me refiero a países asiáticos que producen lo que nosotros no producimos y consumen lo que nosotros producimos. Eso generaría más posibilidades de exportaciones, que es lo que Argentina hoy necesita. Usted lo que está diciendo, Redrado, acá es que hay que dejar de lado no solamente la política o la campaña electoral de corto plazo, sino también los dogmatismos, que acá hay que ser absolutamente pragmático. Ni el liberalismo ni el proteccionismo a ultranza, los dogmatismos de un lado del otro, hay que ser pragmático. ¿Qué le sirve a la Argentina a futuro y qué no le sirve? Ahora, Argentina, para integrarse, necesita estabilizar esta economía, porque yo decía, hay empresarios que salen a decir, bueno, hay algunos sectores que tienen que desaparecer, empresarios que justo vienen de sectores muy competitivos, la exportación de soja. Ahora, los empresarios hoy en la Argentina tienen que lidiar con 60-70% de tasa de interés, con 55% de inflación, con una carga impositiva enorme. Es decir, Argentina, con esta economía que se parece o es mucho peor que la macroeconomía de un país africano, es difícil integrarse al mundo o que cualquier acuerdo sirva con estas condiciones económicas. Sin duda, hay que nivelar el campo de juego. Yo lo decía recién en materia de los costos impositivos, pero por supuesto todos los costos que soporta hoy la industria argentina y el sector privado. Reitero, los costos, altísimos costos impositivos, altísimos costos financieros, altísimos costos de transporte, de logística para poder mover mercaderías y sacarla a nuestros puertos. Bueno, evidentemente por eso creo que una integración inteligente con el resto del mundo en este momento de transición de la economía argentina debería estar privilegiando a aquellos países emergentes que tienen condiciones complementarias con el nuestro y no les ponen tanta presión en el corto plazo. Indudablemente, más allá de Unión Europea-Mercosur, Argentina debe llevar adelante un programa de crecimiento económico, de estabilización para bajar la tasa de inflación y de crecimiento económico, sobre todo con transformaciones, con modernización de su estructura tributaria, de su estructura en materia de costos de tasas de interés y, por supuesto, en materia de costos de logística, para permitir que sea la otra pata, la pata de la exportación, la que permita proyectar la Argentina al mundo. Ahora, Redrado, se lo pongo en términos más simples, ¿no? Y ahora le quiero hacer una pregunta final respecto a cómo ve un futuro gobierno, o la reelección de Macri, o un futuro gobierno de Alberto Fernández. ¿Qué le dice a sus clientes cuando dicen piensen en Argentina después del 10 de diciembre? Pero se lo pongo en términos más simples. Si efectivamente vos atrasás el dólar, es decir, dejás el dólar planchado, teniendo 40-45% de inflación en toda la campaña electoral, porque eso te ayuda a ganar la elección, y después querés ir a un acuerdo donde abrís la economía, matás a todas las empresas, porque no hay empresa competitiva en la Argentina, es decir, termina perdiendo plata hasta Arcor, la empresa más competitiva de la Argentina. Entonces, eso es lo que me refiero respecto a la coyuntura argentina y la idea de integrarse al mundo. Por eso usted alertaba el tema de, ojo con esto del dólar planchado hasta octubre o hasta noviembre. Exacto, el dólar planchado es como una droga, una anestesia. En definitiva, la enfermedad continúa y cuando se va el efecto de la anestesia tenemos un gran dolor. Por lo tanto, lo aconsejable sería que el tipo de cambio vaya evolucionando acorde con la inflación. Esto no significa que mes a mes, si la inflación es de un 2,5% o de un 2%, haya una devaluación de un 2%, pero en periodos trimestrales, bueno, que tenga un sendero, a la economía argentina le falta unas señales específicas de mediano plazo
pero sin duda atrasar el tipo de cambio no solo es un error de política económica, sino también que es la receta equivocada para integrarnos al mundo. Si Argentina llega a consensos básicos y a mi juicio debe generar una política de integración que nos permita exportar más, como decíamos antes, hay que ser absolutamente práctico y poner sobre la mesa qué gano y cuánto tengo que pagar por esa cuenta para acceder a este tipo de acuerdos. Pero la base de sustentación tiene que ser con un tipo de cambio competitivo, si no es imposible integrarse al mundo. Bueno, y la otra pregunta que quería hacerle era respecto a, yo decía, primera duda que hay hoy en la política argentina es hacia dónde giran Macri y Alberto Fernández si ganan después del 10 de diciembre. Es decir, si Macri gira hacia Marcos Peña o hacia Pichetto, representando Pichetto el consenso político, la negociación política, es decir, un gobierno distinto a lo que ha sido los primeros 4 años, o si se cierra y piensa que aprieta el acelerador solo con Cambiemos, con Marcos Peña, con el ProPuro, y del lado de Alberto Fernández, si Alberto Fernández gira a Cristina o si gira a más a los gobernadores, el peronismo, si se quiere, moderado, no kirchnerista. ¿Cómo está imaginando usted la economía después del 10 de diciembre en el caso, por ejemplo, de que gane Macri? ¿Cuál es la economía? ¿Y es muy distinta de la economía después del 10 de diciembre si gana Alberto Fernández? Bueno, faltan precisiones, Maxi, de ambos espacios políticos. Quizás no conviene dar muchas precisiones. Yo creo que sí, cuanto más certidumbre puedan dar estos dos espacios políticos en términos de qué piensan hacer, me parece que sería muy bueno para la economía y para el futuro de nuestro país. Es decir, acá necesitamos salir de la improvisación, necesitamos salir de los parches que hemos tenido en materia de política económica, de ir viendo cuáles son los problemas e ir tapando el sol con las manos o tomando medidas improvisadas. Argentina necesita un plan económico, un programa a 4 años que establezca prioridades. ¿Cómo se baja la tasa de inflación? A mi juicio hay que hacerlo con un programa de convergencia y coordinación de las principales variables que maneja el gobierno para marcar un sendero de acá a 4 años en materia de gasto público, de recaudación, de lo que paga el sector público en materia de remuneraciones y que esto tenga un sendero descendente del 30% para el año que viene, del 20% para el año 2021 y de un 10% para el 2022. Esa es la manera de reducir la tasa de inflación. ¿Qué es lo que pueden hacer los candidatos? Mi visión es que la economía argentina tiene un sendero bastante marcado que tiene estas características, Maxi. Primero, se terminaron las alcancías domésticas, es decir, no hay más reservas en el Banco Central, no hay plata en los organismos descentralizados, se gastaron todas las cajas del 2011 a 2015 y del 2015 al 2019 gastaste todo el crédito internacional. Y tenés entonces que convivir con el Fondo Monetario porque no hay 57.000 millones de dólares ni del Banco Central de China, ni de Rusia, ni de nadie que pueda poner esa cuenta. Por lo tanto, lo que vos necesitás es generar un programa económico, generar acuerdos parlamentarios que te permitan llevarlo adelante y plantear una nueva etapa de la relación con el Fondo Monetario, que es un acuerdo de facilidades ampliadas, un acuerdo de largo plazo. Si se hace esto, Argentina puede volver a crecer y a tener certidumbre. De todas maneras, no sé, y cuanto más precisiones puedan dar, pero lo que sí veo es, si seguimos con más de lo mismo, tendremos solamente algunos sectores a los que le va bien en la Argentina, el agro, la energía, las telecomunicaciones, los servicios del conocimiento, algo de minería, y el gran desafío, yo acabo de venir de Neuquén, donde realmente tenemos una isla de prosperidad. Bueno, el gran desafío es que esto no llegue solamente a un 25% de los argentinos, sino pueda transmitirse a todo el país. A ver, le hago una pregunta porque me llega acá una duda, digamos, de alguien que está viendo y que quedó, digamos, de alguna manera impactado por lo que usted decía respecto a, ojo con atrasar el tipo de cambio, el dólar de nuevo, eso es una anestesia, es una droga.
Yo sé que Martín Redrado, expresidente del Banco Central, es alguien que viaja permanentemente, tiene clientes en el exterior, que asesora permanentemente, que los comentarios que hace los hace absolutamente desinteresados desde el punto de vista político, los hace desde el punto de vista profesional, pero también uno se pregunta, ¿hay instrumentos? Porque el gobierno dice, bueno, yo tengo esta tasa de interés elevada, freno un poco el dólar, más allá de que me mejora inmediatamente la intención de voto en las encuestas, me ayuda para desacelerar un poco la inflación. ¿Hay instrumentos? ¿Hoy el gobierno podría aplicar algún instrumento para tratar de que el dólar no le quede en 43 pesos? Es decir, ¿hay algún instrumento para que el dólar no le quede tan dormido, para que pueda acompañar y al mismo tiempo no se te desbarajuste todo, no se te empiece a mover de nuevo la inflación, de nuevo el peligro de los depósitos, de nuevo la gente yendo a comprar dólares? ¿Podría hacer algo profesionalmente el gobierno para escapar de esta trampa nuevamente de que bueno, lo plantean como un plan, pero que usted dice, ojo, que después puede terminar siendo una trampa, esta del dólar planchado hasta octubre? Tiene dos maneras de hacerlo, Maxi. Una es un banco central que también compre dólares dentro de la zona de intervención, ya con la propia señal de que el Banco Central puede comprar dólares dentro de la zona de no intervención, eso ya le daría una señal al mercado de que hay un piso. Y si usted quiere, dos instrumentos, una es compra de divisas, obviamente con medida, digo, no más, ya con que pueda decir que va a intervenir como lo hizo en términos de poder vender dentro de la zona de intervención, si pudiera obviamente acordar con el Fondo Monetario que también puede comprar, sin siquiera hacerlo, ya la propia señal, a mi juicio, le va a poner un piso. Y si usted quiere otro instrumento de política económica, puede bajar más agresivamente la tasa de interés. Eso hay que irlo trabajando con mucha pericia en el día a día, pero indudablemente una tasa de interés más normal va a hacer que tengamos un dólar más normal. Eso de bajar la tasa de interés, que obviamente es lo que están reclamando todos los sectores productivos, la Unión Industrial Argentina, todas las empresas dicen, con esta tasa de interés no se puede convivir, tenemos que no llegamos a pagar los salarios, no llegamos a pagar los impuestos, ha aumentado la morosidad, obviamente también el pago de impuestos. Bajar la tasa de interés, ¿no es un riesgo? ¿No le pasó ya al gobierno que bajó la tasa de interés fuertemente del 70 y pico por ciento al 44% en febrero y después en marzo el dólar le pegó un salto en un mes que nos agarramos todo de nuevo de las manos con la preocupación a dónde terminaba? Es bueno el comentario, no hay que trabajar con un solo instrumento. Cuando usted tiene un problema como el presente, tiene que trabajar en el mercado presente, a mi juicio dando la señal que va a intervenir, bajando la tasa, y si tiene algún problema con el tipo de cambio, siendo agresivo vendiendo en el mercado futuro. Es decir, tiene que dar señales en toda la cancha, tiene que mover toda la botonera, esto tiene que ser simultáneo. Un solo instrumento no puede precisamente llevar tranquilidad, sino ver un Banco Central que está activo en toda la cancha. Bien, Martín Redrado, le agradezco. Querías hacerle una pregunta, Carlitos, la última y cierro. Carlos González Prieto le hace una pregunta final y cerramos. Gracias, Martín Redrado, por el tiempo. Sí, dentro de los espacios políticos con chances de llegar a ganar la elección, ¿cuál cree usted que es más afín al discurso que escuchamos recién? Dentro de lo que hay, porque uno tiene que decidir en un menú medio acotado, ¿no es cierto?, electoralmente. No, yo estoy para dar soluciones profesionales, como lo dijo Maxi, vengo de dar charlas a clientes en la Argentina. Mi visión es que el aporte más importante que desde la experiencia, desde el estudio, desde el análisis, desde mi exposición o experiencia internacional, lo mejor que puedo hacer es generar ideas, proyectos, pero sin tomar partido por uno u otro espacio político. Me parece que eso, lo mejor es que cada uno evalúe cuáles son las mejores ideas. Yo lo que estoy poniendo acá son ideas propositivas para tener una Argentina mejor. Martín Redrado, gracias, como siempre, muy amable, muy interesante. Gracias a ustedes. Ahí estaba Martín Redrado, gracias Roberto Maidana. A ver, último momento, Javier Díaz.